Ah, cómo recuerdo aquel día. El viento soplaba fuerte y las nubes oscuras se cernían sobre el horizonte. Yo era solo un pequeño retoño entonces, frágil, casi a merced del destino. Pero a mi lado había otro retoño, uno que se torció con el tiempo. Mientras mis raíces luchaban por encontrar el suelo más profundo y fuerte, aquel retoño comenzó a inclinarse, buscando la comodidad de la sombra. Su tronco se doblaba, como si temiera el peso de las tormentas que vendrían. El tiempo pasó, y él siguió buscando el camino fácil. Mientras tanto, yo resistí. Las tormentas llegaron, los rayos iluminaron el cielo, y mientras él se inclinaba más y más, yo permanecía firme. Al final, solo uno de nosotros quedó de pie, y no fue el árbol torcido. Esta es mi historia, pero también es la tuya, la de todos los que buscan ser fuertes en un mundo que nos empuja a rendirnos. Antes de adentrarnos en esta travesía que está a punto de comenzar, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad en Herederos del Éxito. Aquí no solo compartimos historias, sino que aprendemos juntos, nos fortalecemos y crecemos cada día. Si deseas ser un hombre que enfrenta las tormentas con valentía, que se levanta a pesar de las adversidades, entonces este es tu lugar. Suscríbete ahora y acompáñanos en este camino de desarrollo personal y fortalecimiento. Recuerda, los robles más fuertes se nutren de las decisiones que toman hoy. Haz la tuya. Capítulo 1. El peligro de la complacencia. El viento soplaba y el cielo se oscurecía. Recuerdo aquellos primeros días como si hubieran sido ayer. Yo, un joven árbol, aún tierno, luchaba por mantenerme firme en medio del bosque. La vida para mí no había sido fácil, pero sabía que no debía buscar la comodidad. A lo lejos lo vi. El árbol torcido, mi vecino más cercano. Al principio éramos iguales. Ambos pequeños retoños con grandes promesas de futuro, listos para crecer hacia el cielo. Pero mientras yo me mantenía fuerte, enfrentando cada ráfaga, él buscaba refugio en la sombra de los árboles más grandes. En su deseo de evitar el esfuerzo, comenzó a torcerse, a doblarse hacia un lado. No tiene sentido esforzarse tanto, parecía pensar, mientras sus ramas crecían en dirección opuesta al sol. Día tras día, el árbol torcido eligió el camino fácil, el de la comodidad. Y lo entiendo. Es tentador, ¿verdad? A veces el esfuerzo parece innecesario. ¿Por qué luchar cuando puedes descansar? Pero ahí está el peligro. La complacencia es un enemigo silencioso. Te susurra al oído. Te invita a conformarte con lo que tienes, a no buscar más. El árbol torcido dejó de luchar, dejó de intentar ser mejor. Mientras mis raíces se profundizaban y mis ramas se estiraban hacia el cielo, él se contentaba con lo poco que tenía. En cada tormenta, él se inclinaba más y más, incapaz de soportar el peso de su propia elección. Yo, por el contrario, entendí que la verdadera fortaleza no viene de evitar el esfuerzo, sino de enfrentarlo. Cada tormenta me hacía más fuerte, cada día de sol más resistente. Sabía que si me permitía caer en la complacencia, terminaría como él, torcido y débil, sin la capacidad de sostenerme en pie cuando las tormentas más fuertes llegaran. Y así fue. Con el tiempo, el árbol torcido dejó de ser un competidor, dejó de crecer. Mientras yo florecía, él se marchitaba, no por falta de recursos, sino por falta de voluntad. ¿Cuántos hombres conozco que, como el árbol torcido, eligen la comodidad sobre el crecimiento? Se conforman con lo que tienen, creen que han llegado lo suficientemente lejos y dejan de esforzarse. La complacencia, amigos, es el principio del fin. Es lo que detiene el crecimiento, lo que te impide alcanzar tu verdadero potencial. El árbol torcido eligió el camino fácil, pero al final, ese camino lo llevó a su caída. Si quieres ser fuerte, si quieres ser un hombre que se mantiene firme ante las adversidades, debes evitar la complacencia.
No te permitas conformarte. Siempre hay más que puedes hacer, más que puedes lograr. La vida, como la mía, no es fácil. El viento siempre soplará. Las tormentas siempre vendrán. Pero si eliges enfrentarlas en lugar de evitarlas, crecerás más fuerte cada día. La comodidad es tentadora, pero es un engaño. No dejes que te atrape. Capítulo 2. La pereza. El viento silencioso que derrumba. Era un día tranquilo en el bosque. El sol apenas se filtraba entre las hojas y el aire estaba lleno de una calma engañosa. Pero yo sabía que no debía dejarme llevar por esa tranquilidad. Cada día, sin importar cuán apacible pareciera, era una oportunidad para crecer, para fortalecer mis raíces. Sin embargo, el árbol torcido no lo veía así. Al igual que muchos hombres que he observado a lo largo de los años, se dejó llevar por la pereza. La pereza es un viento silencioso. No la ves venir, no golpea con la fuerza de una tormenta, pero se infiltra en ti, lenta y sigilosamente, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres el mismo. El árbol torcido, que alguna vez había sido fuerte y recto, comenzó a perder sus hojas, sus ramas se marchitaban y su corteza se agrietaba. ¿Por qué? Porque dejó de esforzarse, dejó de crecer. Al principio, todo parecía estar bien. No pasa nada por descansar hoy, pensaba el árbol torcido. Mañana será otro día. Pero el mañana nunca llegó. Día tras día se acostumbró a no luchar, a no buscar el sol ni el agua con la misma intensidad. Y así, poco a poco, la vida se le escapaba. Mientras tanto yo, cada día, aunque el sol no brillara con fuerza o la lluvia no llegara, seguía extendiendo mis raíces, buscando la vida en lo más profundo del suelo. Es fácil dejarse llevar por la pereza. Al principio, parece inofensiva, casi merecida. He trabajado suficiente. Me lo merezco. Un día de descanso no hará daño. Pero la verdad es que la pereza se acumula, se arraiga en tu ser, y cuando te das cuenta, has perdido más de lo que te imaginas. El árbol torcido no entendió esto. Creyó que podía tomarse su tiempo, que las oportunidades siempre estarían allí. Pero, como todos aprendemos, la vida no espera. Yo vi cómo sus ramas se volvían frágiles, cómo las primeras hojas comenzaban a caer, incluso en los días de primavera. Intenté advertirle, pero no escuchó. La pereza lo había atrapado, y cuando el viento sopló, ya era demasiado tarde. No tenía la fuerza para resistir. Cayó. Y así ocurre con los hombres que se permiten caer en la trampa de la pereza. Al principio parece un descanso inofensivo, pero pronto descubres que has perdido el impulso, que ya no tienes la energía para seguir adelante. La pereza no es solo una falta de acción, es una falta de propósito, una falta de vida. Y si la permites, te destruirá desde dentro, lentamente, pero con certeza. Yo elegí luchar contra ella, cada día, cada momento. Sabía que si me detenía, aunque solo fuera por un momento, podría caer en la misma trampa que el árbol torcido. ¿Y tú? ¿Cómo eliges vivir tu vida? ¿Dejarás que la pereza te consuma o lucharás, incluso cuando el camino parece tranquilo? Capítulo 3. La falta de disciplina. La raíz del fracaso. Las tormentas siempre llegan. A veces son anunciadas por un viento helado o el crujido de las hojas. Otras veces irrumpen en el silencio sin previo aviso. Para mí, las tormentas eran pruebas inevitables, y en mi juventud aprendí a prepararme para ellas. Mis raíces se hundían en lo profundo, buscando sustento, buscando estabilidad. Sabía que no podía depender solo de mi tronco para resistir. La verdadera fortaleza estaba bajo la tierra, donde nadie podía verla. El árbol torcido no pensaba de la misma manera. Creía que con solo existir las cosas buenas vendrían. No entendía que para crecer, para sobrevivir las pruebas más duras, debía construir una base sólida. Su falta de disciplina se evidenciaba en la superficialidad de sus raíces. Mientras yo me esforzaba día a día,
asegurándome de que cada tormenta me fortaleciera, él se dejaba llevar por la inercia. No creía necesario cavar más profundo, estirar más sus raíces. Pensaba que lo que tenía era suficiente. Pero lo que es suficiente hoy puede no serlo mañana. La disciplina es un trabajo constante, una lucha interna que nunca termina. A menudo la gente solo ve el resultado, el árbol que se mantiene firme durante la tormenta. Pero lo que no ven, lo que está bajo la superficie, es lo que realmente sostiene todo. Mis raíces, como el carácter de un hombre disciplinado, crecían hacia lo desconocido, buscando agua, buscando vida, sin detenerse. Cuando la tormenta finalmente llegó, su furia fue implacable. Vientos fuertes, lluvia torrencial, relámpagos que iluminaban el cielo nocturno. Yo estaba preparado. Durante años me había disciplinado, fortaleciendo mis raíces, preparándome para ese momento. Pero el árbol torcido, él no. Sus raíces superficiales apenas podían sostener su peso. Con cada ráfaga de viento se tambaleaba, sus ramas se agitaban sin control. La disciplina que nunca había cultivado lo estaba traicionando. La falta de disciplina es como una raíz podrida. Puede que no lo notes al principio, pero cuando llega la prueba, te das cuenta de que no tienes el soporte necesario para mantenerte firme. El árbol torcido, al no haber trabajado en su fundamento, al no haber profundizado, estaba condenado a caer. Y eso es lo que muchos hombres no entienden. Piensan que pueden vivir el día a día sin disciplina, sin un esfuerzo constante. Pero cuando las tormentas de la vida llegan, cuando las dificultades aparecen, descubren que no tienen las raíces necesarias para sostenerse. En esa tormenta, mientras yo resistía, el árbol torcido se desmoronó. No fue de un solo golpe, sino un proceso lento. Sus raíces no eran lo suficientemente profundas para resistir el viento, y una a una comenzaron a desprenderse del suelo. Con cada ráfaga, su tronco se inclinaba más y más, hasta que finalmente, en un crujido doloroso, cedió por completo. Cayó. Su falta de disciplina había sellado su destino. Y así es con los hombres que no se disciplinan. Piensan que pueden salir adelante con lo mínimo, que no necesitan profundizar, que lo que ya saben es suficiente. Pero la vida siempre te pone a prueba. Y cuando lo haga, será tu disciplina, las raíces que has cultivado en el esfuerzo diario, lo que determinará si te mantienes firme o caes como el árbol torcido. Así que te pregunto, ¿estás construyendo tus raíces? ¿Estás fortaleciendo tu base, tu disciplina? Porque cuando la tormenta llegue, y llegará, será lo único que te mantenga en pie. Capítulo 4. El conformismo, la jaula invisible. Durante mucho tiempo observé al árbol torcido buscar refugio bajo las ramas de otros. Mientras yo luchaba por encontrar mi propio camino hacia la luz, él parecía contento con lo que le brindaban los demás. Crecía en la sombra, confiando en que aquellos que lo rodeaban le darían lo que necesitaba. Pero el conformismo, aunque cómodo al principio, es una jaula invisible. Te atrapa en una zona de confort que con el tiempo se convierte en tu prisión. Al principio no lo entendía. Pensaba que su vida era más fácil que la mía. Mientras yo extendía mis ramas hacia el cielo, buscando los rayos del sol y luchando por cada gota de agua, él se mantenía a salvo, protegido por la sombra de los más grandes. ¿Por qué yo tenía que esforzarme tanto, mientras él parecía tener todo sin mover una hoja? Pero con el tiempo, vi la trampa en la que había caído. El conformismo lo debilitaba día a día, y aunque él no lo veía, yo lo notaba. Con cada estación que pasaba, su tronco se volvía más delgado, sus hojas más pequeñas. Lo que alguna vez parecía una ventaja, se estaba convirtiendo en su ruina. Mientras él se conformaba con la protección de los demás, yo me fortalecía enfrentando las adversidades. El conformismo es cómodo, pero es una comodidad vacía. No te permite crecer, no te permite fortalecerte. Un día, una gran tormenta se acercó.
Recuerdo el cielo gris, las nubes amenazantes y el viento que comenzaba a arremolinarse. Sabía que esta sería una prueba difícil para todos nosotros, pero mientras yo me preparaba para enfrentarla, el árbol torcido seguía bajo la sombra, confiando en que los otros árboles lo protegerían. No se dio cuenta de que en ese momento, más que nunca, necesitaba su propia fortaleza. El conformismo había hecho que el árbol torcido se volviera dependiente. Ya no sabía cómo mantenerse firme por sí solo. Confiaba en que otros lo sostendrían, que no necesitaría hacer el esfuerzo por sí mismo. Pero cuando la tormenta llegó, las cosas cambiaron. Los árboles más grandes que lo rodeaban se sacudieron con la fuerza del viento, y en medio del caos, el árbol torcido se quedó solo. La protección que había confiado durante tanto tiempo se desvaneció en un instante. Cuando el viento lo golpeó de lleno, el árbol torcido no pudo soportarlo. Había pasado tanto tiempo conformándose con lo que otros le daban, que no tenía la fuerza necesaria para resistir por sí mismo. Y así, mientras yo resistía la tormenta, él fue arrancado de raíz. El conformismo, esa jaula invisible, lo había condenado a su destino. Muchos hombres caen en esa misma trampa. Se conforman con lo que tienen, con lo que la vida les ha dado, y dejan de luchar por más. Piensan que están seguros en su zona de confort, pero lo que no ven es que esa comodidad es una jaula que los debilita. Cuando las pruebas llegan, cuando la vida te exige fortaleza, descubres que no la tienes, que has pasado tanto tiempo conformándote, que no sabes cómo pelear por ti mismo. El árbol torcido fue un recordatorio para mí. Nunca me conformé, nunca dejé que la comodidad me atrapara. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a romper esa jaula invisible? ¿O seguirás viviendo bajo la sombra de otros, esperando que te protejan, sin darte cuenta de que cuando más lo necesites, estarás solo? Capítulo 5. El envenenamiento de la negatividad. El día que el árbol torcido empezó a marchitarse, no fue por falta de agua ni por la sequía del suelo. No, fue algo mucho más sutil, más insidioso. Las raíces del árbol torcido comenzaron a absorber un agua envenenada, un líquido oscuro que fluía desde lo más profundo del suelo, donde los restos de otros árboles caídos se descomponían. Al principio, no era evidente. Las hojas del árbol torcido seguían verdes, aunque un poco más pálidas que de costumbre. Pero con el tiempo, el veneno se acumuló y su efecto se hizo innegable. La negatividad es como ese veneno invisible. No siempre la ves venir, pero una vez que se infiltra en tu sistema, comienza a destruirte desde adentro. Al principio el árbol torcido parecía el mismo, pero algo en él había cambiado. Sus ramas ya no se extendían con la misma confianza, sus hojas ya no brillaban con el mismo verde. La negatividad se estaba apoderando de él. Y no fue de un día para otro. Poco a poco, el veneno fue debilitándolo, hasta que un día, en medio de una brisa suave, una de sus ramas más grandes se quebró. No fue la tormenta lo que lo derrumbó, fue el veneno que había absorbido durante tanto tiempo. Y así ocurre con los hombres que permiten que la negatividad se filtre en sus vidas. Al principio parece que todo sigue igual, pero lentamente, sus sueños, su energía y su fuerza se marchitan. Las palabras negativas, los pensamientos oscuros, las influencias tóxicas, todo eso es como el agua envenenada que el árbol torcido absorbió sin darse cuenta. Y con el tiempo, lo destruyó. Pero yo, en cambio, supe mantener mi distancia. Sabía que no podía dejar que ese veneno tocara mis raíces. Elegí filtrar lo que absorbía. Elegí rodearme de fuentes de vida, no de muerte. La negatividad es insidiosa porque se presenta como una pequeña dosis, casi imperceptible. Tal vez alguien te dice que no eres capaz de hacer algo, o que el mundo es demasiado cruel para que puedas prosperar. O tal vez tú mismo comienzas a dudar de tus propias capacidades. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?, te preguntas.
¿Y si todo está en mi contra? Y así, sin darte cuenta, comienzas a absorber ese veneno. Un pensamiento negativo se convierte en 2, luego en 3, y pronto, toda tu mente está llena de dudas, de miedos, de autocompasión. El árbol torcido no supo defenderse de ese veneno. Lo dejó entrar, lo absorbió, y al final, lo destruyó. Pero no tiene por qué ser así. Puedes elegir filtrar lo que dejas entrar en tu vida. Puedes elegir evitar la negatividad, mantenerte firme ante las influencias tóxicas y rodearte de pensamientos que te fortalezcan, no que te debiliten. El árbol torcido, que alguna vez había sido fuerte, terminó marchitándose por dentro. ¿Y tú? ¿Qué estás absorbiendo en tu vida? ¿Estás permitiendo que la negatividad envenene tus raíces o estás eligiendo fuentes de energía y vida? Porque al final, lo que permitas que entre en ti determinará si te mantienes fuerte o te marchitas como el árbol torcido. Capítulo 6. La autoindulgencia. El camino fácil a la ruina. El árbol torcido siempre buscaba el camino más fácil. Cuando las raíces necesitaban profundizar en la tierra en busca de agua, él se conformaba con lo poco que encontraba en la superficie. Mientras yo me extendía con paciencia y esfuerzo, él prefería evitar la fatiga, disfrutando de la comodidad que le proporcionaba la cercanía a la superficie. Pero lo que parecía un camino más sencillo, pronto revelaría su trampa. La autoindulgencia es como una dulce tentación que te ofrece recompensas inmediatas a cambio de sacrificar tu fortaleza a largo plazo. Recuerdo los días en que el sol brillaba intensamente, secando la capa superior del suelo. Mis raíces, profundas y fuertes, lograban llegar al agua subterránea, manteniéndome saludable y robusto. Pero el árbol torcido, cuya autoindulgencia lo había hecho perezoso, no tenía esa misma capacidad. Con cada día que pasaba, sus hojas se volvían más amarillas, su tronco más débil. La falta de esfuerzo lo estaba marchitando lentamente. En su deseo por evitar el esfuerzo, había sacrificado su capacidad de resistir. La autoindulgencia es así. Ofrece la ilusión de satisfacción instantánea, pero lo que no te dice es que en el proceso te está robando la fortaleza que necesitarás en el futuro. Cada vez que el árbol torcido eligió no profundizar sus raíces, estaba tomando una decisión que lo debilitaría a largo plazo. Cada vez que un hombre cede a la indulgencia fácil, ya sea en forma de pereza, vicios o excusas, está eligiendo el camino de menor resistencia, pero también el camino que lo llevará a la ruina. Una tarde, después de una larga sequía, llegó una tormenta. No fue una tormenta violenta, pero sí lo suficientemente fuerte como para poner a prueba nuestra resistencia. Mis raíces, bien ancladas en lo profundo de la tierra, me mantuvieron firme. Pero el árbol torcido, cuya indulgencia lo había hecho superficial, no pudo soportarlo. No fue derribado de inmediato, pero se inclinó, y en ese momento supe que ya no se recuperaría. Había evitado el trabajo duro durante demasiado tiempo. Se había debilitado tanto que incluso una tormenta pequeña lo estaba venciendo. Esto me recordó a los hombres que eligen la indulgencia sobre el esfuerzo. Aquellos que prefieren el placer momentáneo sobre la disciplina a largo plazo. Piensan que están eligiendo el camino fácil, pero lo que en realidad están haciendo es cavar su propia tumba. El trabajo duro, la disciplina y la fortaleza personal pueden parecer difíciles, pero son lo que te mantendrán en pie cuando lleguen las pruebas. La autoindulgencia, por otro lado, te dejará expuesto y vulnerable cuando más lo necesites. El árbol torcido se inclinó más y más con cada ráfaga de viento. Podía escuchar el crujido de su tronco mientras luchaba por mantenerse erguido. Pero era una lucha que había perdido mucho antes de que la tormenta llegara. La autoindulgencia lo había debilitado, lo había dejado sin la fuerza necesaria para resistir. Y así es con los hombres que buscan siempre el camino fácil. Piensan que están ganando, pero en realidad están perdiendo algo mucho más valioso: su propia fortaleza. Cuando la tormenta finalmente pasó, el árbol torcido había sido arrancado de raíz. Su caída no fue espectacular,
ni rápida. Fue el resultado de años de decisiones que lo llevaron a evitar el esfuerzo necesario para crecer fuerte. Y así es con todos aquellos que eligen la indulgencia sobre la disciplina. Puede que no lo veas de inmediato, pero con el tiempo te darás cuenta de que te has debilitado tanto que no puedes resistir ni la más pequeña de las tormentas. Así que te pregunto, ¿estás eligiendo el camino fácil? ¿Estás cediendo a la autoindulgencia y sacrificando tu fortaleza a largo plazo por la comodidad del momento? Porque cuando las pruebas lleguen, será tu disciplina y tu esfuerzo lo que te mantendrán en pie, no la indulgencia. Capítulo 7. El orgullo desmesurado. La caída del engaño. Durante muchas temporadas el árbol torcido se mantuvo altivo. Incluso cuando sus raíces eran superficiales, cuando sus hojas se secaban y su tronco se debilitaba, nunca dejó de pensar que era invulnerable. Su orgullo desmesurado lo cegaba ante su propia fragilidad. Mientras yo crecía con humildad, sabiendo que cada día traía nuevas pruebas y desafíos, el árbol torcido vivía en una ilusión, creyendo que estaba por encima de la adversidad. Pero el orgullo es un engaño peligroso. Te hace olvidar tus debilidades, y cuando finalmente caes, la caída es mucho más dolorosa. El orgullo desmesurado es como un tronco hueco. Por fuera, puede parecer fuerte, pero por dentro está vacío, sin sustancia. Y así era el árbol torcido. Su tronco podía parecer robusto a simple vista, pero no tenía la fortaleza necesaria para resistir las pruebas que vendrían. Yo, en cambio, sabía que la verdadera fortaleza no está en lo que los demás ven, sino en lo que llevas dentro. En mis raíces profundas, en mi capacidad de adaptarme y superar las dificultades, encontraba mi verdadera fuerza. Un día, llegó una tormenta mucho más grande que las anteriores. Los cielos se oscurecieron y el viento soplaba con una furia que nunca antes había sentido. Sabía que esta sería una prueba difícil, incluso para mí. Pero mientras me preparaba, el árbol torcido permanecía erguido, confiando en su orgullo. Nada puede derribarme, parecía pensar. He sobrevivido hasta ahora y seguiré sobreviviendo. Pero lo que no entendía era que su orgullo lo estaba llevando al borde del precipicio. Cuando el viento golpeó, me aferré a la tierra con todas mis fuerzas. Sabía que sería difícil, pero también sabía que había trabajado duro para prepararme. Mis raíces, que habían crecido en silencio y con esfuerzo, me sostenían firmemente. El árbol torcido, sin embargo, no estaba preparado. Su tronco comenzó a tambalearse, y aunque trató de mantenerse erguido, su orgullo no podía sostenerlo. Por dentro, estaba hueco, debilitado por años de negligencia y falta de humildad. El orgullo desmesurado es como un veneno lento. Te hace pensar que eres invulnerable, que no necesitas mejorar, que ya lo tienes todo bajo control. Pero la realidad es que siempre hay algo que aprender. Siempre hay formas de fortalecerse. El árbol torcido había olvidado esto. Creía que ya había alcanzado su máximo potencial, que no necesitaba esforzarse más. Y esa fue su perdición. Cuando el viento lo golpeó con toda su fuerza, el árbol torcido se quebró. No fue una caída rápida, sino un proceso lento y doloroso. Cada ráfaga de viento lo hacía crujir, y con cada crujido, su orgullo se desmoronaba. No podía aceptar que estaba cayendo, que su fortaleza era solo una ilusión. Pero al final, la realidad siempre prevalece, y la realidad era que su orgullo lo había debilitado, lo había dejado sin la capacidad de resistir. El árbol torcido finalmente cayó, su tronco se partió en dos, y lo que alguna vez parecía invulnerable se desmoronó ante mis ojos. El orgullo había sellado su destino. Y así es con los hombres que se dejan llevar por el orgullo desmesurado. Creen que no necesitan cambiar, que ya han alcanzado todo lo que pueden alcanzar. Pero cuando la vida los pone a prueba, descubren que están vacíos por dentro, sin la fortaleza necesaria para resistir. La humildad es lo que te permite crecer, aprender y adaptarte.
El orgullo, en cambio, te encierra en una ilusión, haciéndote creer que no necesitas mejorar. Pero cuando llega la tormenta, esa ilusión se desvanece y te das cuenta de que estás indefenso. Así que te pregunto, ¿te estás dejando llevar por el orgullo? ¿O estás dispuesto a ser humilde, a aprender y a fortalecerte cada día? Porque cuando las pruebas lleguen, será tu humildad, no tu orgullo, lo que te mantendrá firme. Capítulo 8. La pereza, el desgaste silencioso. Había algo aún más insidioso que el orgullo, más destructivo que la autoindulgencia, y esa era la pereza. La pereza es como el musgo que se va acumulando lentamente sobre la corteza, sin hacer ruido, sin causar alarma. Al principio parece inofensiva, casi invisible, pero con el tiempo, si no se combate, cubre todo a su paso, asfixiando la vitalidad. El árbol torcido sucumbió a la pereza de manera sutil, casi sin darse cuenta. Mientras yo luchaba cada día por extender mis raíces, por buscar la luz, por resistir las inclemencias, él simplemente dejó de intentarlo. Se conformó con lo que ya tenía, creyendo que era suficiente. El árbol torcido dejó de crecer mucho antes de que su tronco comenzara a inclinarse. Había perdido el deseo de mejorar, de fortalecerse, de alcanzar nuevas alturas. ¿Para qué esforzarse más? Swing, parecía pensar. Ya soy lo suficientemente grande. Pero en la naturaleza no existe el estancamiento. O creces o mueres. Y la pereza lo fue matando lentamente, quitándole la fuerza para resistir, la ambición de ser más de lo que era. Yo, en cambio, sabía que cada día era una oportunidad para crecer, para adaptarme, para ser más fuerte. No podía permitirme descansar en lo que ya había logrado, porque sabía que la lucha por sobrevivir nunca terminaba. La pereza es traicionera porque no llega de golpe. Se instala lentamente, en pequeñas dosis. Un día decides no esforzarte tanto. Al siguiente, te conformas con lo fácil. Y así, poco a poco, la pereza te va envolviendo, hasta que te das cuenta de que has dejado de avanzar. El árbol torcido comenzó a perder sus hojas lentamente. No fue un cambio brusco, pero con cada estación, su follaje se volvía menos denso, sus ramas menos vigorosas. Pero no parecía importarle. Prefería descansar, esperar a que las cosas mejoraran por sí solas, sin hacer el esfuerzo necesario para cambiar su situación. Recuerdo cómo, en los días más soleados, el árbol torcido se inclinaba aún más. Su pereza le impedía corregir su postura, le impedía luchar por mantenerse erguido. Mientras yo me extendía hacia el cielo, buscando cada rayo de sol, él se conformaba con la sombra. Y con el tiempo, esa sombra se convirtió en su tumba. Los hombres que permiten que la pereza entre en sus vidas están destinados a un destino similar. Al principio, parece que no pasa nada. Mañana lo haré, se dicen. No es necesario esforzarse hoy. Pero mañana se convierte en una semana, luego en un mes, y antes de que te des cuenta, has pasado años sin moverte del mismo lugar. La pereza roba el tiempo, te adormece, y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. El árbol torcido no murió de un solo golpe. Fue una muerte lenta, causada por años de inacción, de dejar que la pereza lo consumiera desde dentro. Y así es con los hombres. No se hunden de inmediato, sino que se deterioran lentamente, perdiendo su vitalidad, su energía, su deseo de crecer. La pereza es el enemigo silencioso del crecimiento. Es lo que te impide levantarte temprano, lo que te hace postergar tus sueños, lo que te dice que puedes hacerlo mañana. Pero la verdad es que mañana nunca llega. Solo existe el ahora, y lo que decidas hacer con este momento determinará tu destino. El árbol torcido finalmente se desplomó, no por una gran tormenta, no por un evento catastrófico, sino por la acumulación de pequeñas decisiones de no hacer nada. ¿Y tú? ¿Estás permitiendo que la pereza te consuma? ¿Estás postergando tus sueños, tus metas,
esperando a que algo cambie sin hacer el esfuerzo necesario para cambiarlo tú mismo? La pereza es un veneno lento, y si no la combates, te robará la vida. Elige crecer, elige avanzar, elige ser más fuerte hoy de lo que fuiste ayer, porque al final, solo aquellos que se esfuerzan cada día por mejorar son los que permanecen en pie cuando todo lo demás cae. Y así, a lo largo de estas estaciones, vi cómo el árbol torcido cayó. No fue un solo error lo que lo llevó a su destrucción, sino una serie de pequeñas decisiones. La falta de coraje, el orgullo desmesurado, la pereza, la negatividad y la autoindulgencia. Todos estos factores se acumularon hasta que, un día, ya no pudo sostenerse en pie. No fue la tormenta la que lo venció, sino su propia incapacidad de prepararse para ella. La historia del árbol torcido es una advertencia para todos los hombres. No es suficiente ser fuerte hoy. La verdadera fortaleza es algo que se cultiva diariamente. Las decisiones que tomes, los hábitos que adoptes y la mentalidad que desarrolles, todo ello determinará si eres como el árbol torcido, que se desmoronó ante la adversidad, o como yo, el roble, que permanece firme sin importar las tormentas que enfrenta. La clave del fortalecimiento personal no está en buscar atajos, ni en evitar el esfuerzo, sino en abrazar los desafíos, en buscar constantemente formas de mejorar, en aprender de los errores y en tener la humildad de reconocer que siempre hay algo más que aprender. En la vida, las tormentas son inevitables, pero lo que te define no es la tormenta en sí, sino cómo te preparas para enfrentarlas. Así que te pregunto, una vez más, ¿serás como el árbol torcido o serás como el roble? La decisión está en tus manos. Puedes elegir crecer cada día, fortalecerte, enfrentarte a tus debilidades y trabajar para superarlas. O puedes dejarte llevar por la complacencia, por la pereza, por el orgullo y permitir que la vida te derribe cuando llegue la tormenta. La vida no es fácil. Nadie dijo que no sería. Pero si decides ser fuerte, si decides trabajar en tu desarrollo personal, si decides ser un hombre que construye su fortaleza desde dentro, entonces no habrá tormenta que pueda derribarte. Y ahora, al final de esta historia, te invito a que formes parte de algo más grande. Suscríbete a Herederos del Éxito, donde cada día trabajamos para cultivar la fortaleza, la disciplina y el crecimiento personal. Juntos, podemos aprender de los errores del árbol torcido y convertirnos en robles fuertes, que resisten las tormentas y permanecen firmes, sin importar lo que la vida nos depare. Recuerda, solo los fuertes sobreviven.